grabar la sesión para que quede aquí en el chat y para poderle compartir a los compañeros que no se han podido conectar el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro CIFA número 3 o encuentro número 3. Y último, lo próximo que haremos será una web conference. Entonces, digamos que como tal, el tema de las clases, explicaciones de la guía, ya hasta hoy llegamos a su final. Recuerden que son 3 encuentros por unidad. Entonces, ya hoy estamos culminando con ese tercero. Y vamos a iniciar eh, con la explicación de la guía y entraremos como tal a explicar el tema que nos atañe para el día de hoy. El curso es diseño centrado en el usuario, ¿no? Que no me vaya yo a confundir, que a veces me pasa. Ahí están viendo mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me Perfecto, escuchan? tutora, sí, Señora. señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Para esta tercera fase, como bien nos lo explica la guía, es una fase práctica en donde ustedes van a colocar, valga la redundancia, en práctica los conceptos que ya hemos venido estudiando y la forma de trabajar esos conceptos, ¿no? Vamos a conocer nuevas herramientas, también técnicas para el manejo de toda, digamos, esta información. Como discutimos en las otras clases, esta metodología se ajusta a la metodología del Design Thinking que tiene 4 fases. Eh, entonces, digamos que la guía se ajusta ya finalizando esas últimas fases de esta metodología, cuyas fases vamos a entrar a discutir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Esta parte como tal o esta fase 3 tiene un puntaje de 80 puntos, entonces para que lo tengamos en cuenta, tiene una duración de trabajo independiente de 15 horas y acompañamiento de 5 horas. El tipo de práctica que vamos a ver durante esta guía es la práctica simulada, es decir, que vamos a trabajar con herramientas digitales donde vamos a terminar de desarrollar nuestros prototipos. Listo. Esta actividad está anclada al resultado de aprendizaje número 3, que busca diseñar y comparar prototipos de alto nivel, en alto nivel a partir de la aplicación de principios y buenas prácticas de diseño de interfaces con el objetivo de mejorar la aceptación de la propuesta de diseño. Como bien hemos venido trabajando, esta actividad ha venido engranada, por decirlo así, desde la fase número 1, en donde hemos venido recopilando información, organizándola, aterrizándola con varias herramientas y técnicas, sí, que nos han permitido hacer un proceso de ideación, que nos han permitido un proceso de clasificación de la información, que nos ha permitido tener un proceso de identificar ese público objetivo a través de esa técnica que utilizamos como, ay, se me fue el nombre, eh, ay, se me fue definición del público objetivo, que ustedes lo trabajaron muy juicioso, los que estuvieron en el encuentro conmigo sabían que debían trabajar sobre 2 propuestas de este público objetivo y así lo hicieron muy juiciosos. Para esta fase encontramos muy buenos desarrollos, ustedes atendieron de manera oportuna y de manera atenta todas las sugerencias que se les requirió de entrega de las fases anteriores a esta fase. Entonces, tuvimos muy buenos resultados, unos trabajos bien elaborados, bien organizados, entonces tenemos ahí buen material. Esta actividad arranca o arrancó el 11 de abril a trabajar. Espero que ustedes ya hayan leído la guía, que hayan tenido algunos adelantos y dudas puntuales para poder atenderlas también en este espacio, que es lo ideal. Y tenemos entrega el domingo 11 de mayo, es decir, la próxima semana. ¿Qué recursos vamos a manejar para esta fase número 3? Tenemos aquí, nos hacen la recomendación de 2 plataformas, Figma, que es muy práctico, y Adobe XD, que también es muy práctico. Entonces, ustedes aquí tienen como cómo ingresar. Aquí nos dice que tenemos 7 días gratis. El que quiera y pueda comprarlo, pues sería súper chévere.
pero aquí no lo permite tener en esos 7 días gratis. Bueno, ¿qué nos dice o informa la guía? Esta actividad consiste en que el grupo colaborativo se enfocará en la fase de prototipado de la metodología del Design Thinking. El objetivo es transformar las ideas generadoras en las fases previas, es decir, en esa fase de ideación ustedes tuvieron que haber tenido un número de ideas para trabajar ya en esta fase y empezar a prototipar, ¿sí? En representaciones visuales concretas que permitan explorar el diseño y la funcionalidad de la aplicación. Primero, el estudiante, dame un momentico. Listo, ya. Entonces, explorar el diseño y la funcionalidad de la aplicación. Primero, el estudiante deberá listar las funcionalidades clave de la aplicación, luego crear varios sketches. Sketches son bocetos, ¿no? Para que entiendan ahí el término, que reflejan diferentes propuestas de diseño para una misma funcionalidad y finalmente seleccionar las mejores ideas. Entonces, volvamos a leer ese pedacito. ¿Es claro para ustedes ese pedazo? Sí. ¿Es claro? Listo. Entonces dice. El objetivo es transformar las ideas generadas en las fases previas en representaciones visuales, es decir, esos bocetos, que permitan explorar el diseño y la funcionalidad de la aplicación. Primero, el estudiante deberá listar las funcionalidades claves de la aplicación, ¿sí? Entonces, es decir, si yo me voy a enfocar, por ejemplo, en que la mejora de la propuesta que yo estoy haciendo es, digamos, en el tema del carrito de compras, ¿sí? La mejora en funcionalidad clave es tener, digamos, un seguimiento por parte del usuario para que sepan qué fase de entrega está su producto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando dicen que permite explorar el diseño y la funcionalidad de la aplicación. Debe listar las funcionalidades clave de la aplicación. A eso se refiere, las funcionalidades clave. ¿Listo? Luego crear varios bocetos o sketch que reflejen diferentes propuestas de diseño para una misma funcionalidad. Es decir, yo voy a trabajar con esa funcionalidad que ya mencioné de poder visualizar o generar de manera gráfica las fases en que se encuentra la entrega de mi producto y voy a hacer 3 sketch para mostrar esa misma funcionalidad. Ahí es clara la guía, ¿no? Dime, Julián. Tutora, buen día. Le hago una Ujú, consulta. Por ejemplo, entonces, ujú. en el ejercicio de nosotros hicimos un feedback para entrevistas. Ok, Entonces, tengo que hacer 3 sketches del mismo feedback, diferentes modelos pero para recuerda, pero compañeros. la actividad que hiciste fue como una actividad en grupo para recoger información sobre algo preciso, Mm, ¿verdad? es una página Mm. de empleos, Ujú, sí, este es el ejercicio. pero pusimos que, espera que me estoy confundiendo con otra materia. Ah, tranquilo. No, pero pusimos que al final daba un feedback de la entrevista que realizaban con Ok. IA. Ah, o sea, esa sería la funcionalidad que ustedes Exacto. escogieron. Ok, sí, sobre esa funcionalidad ustedes van a elaborar, por ejemplo, 3 diferentes. Aquí nos dicen que crear varios. Vamos a ver más abajo cuántas son de esos varios. Pero digamos un ejemplo, yo entonces hice 3, pero es de la misma funcionalidad, ¿sí? Entonces lo voy a mostrar, digamos, en esas 3 versiones. Puede ser una en un color y la otra en otro color o con diferente fuente, un ejemplo. ¿Sí? Ah, O, por ejemplo, esta me muestra 3 fasecitas chiquiticas y la otra 2 y así. ¿Listo? Pero mostrar como las diferencias de esa misma funcionalidad. ¿Listo? vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Samara. ¿Me escucha, tutora? Sí, señora. Perfecto y claro. Pues era para preguntarle porque en el caso de nuestro grupo, durante los trabajos hayamos identificado más que nada como 6 módulos principales que debería tener la Ok, aplicación, ¿cierto? ok, ok, Entonces lo que yo estaba preguntando era, porque en el momento estamos trabajando más como que cada módulo tenga entonces 3 pantallas. ok. ¿Está bien? ¿Eso sería correcto entonces? Sí, está bien. Ujú, sí, está bien. Cumple como con el Eh, criterio que dice aquí. Ujú. sí, pero entonces ahí creo que me confundí un poquito con lo que le acaba de decir al compañero, porque o sea, lo que yo entendí era que
o sea, 3 pantallas como de esa funcionalidad, pero entonces Ajá. por decir algo, el área un área de recursos educativos, ¿cierto? Entonces Ujú. nosotros dijimos que el área del menú principal, donde estaban los recursos, y luego el área de filtros, entonces cada uno de esos era como una pantalla diferente. No, ¿Eso pero no, estaría bien? acuérdate que no estamos hablando de las pestañas o las áreas, sino de la funcionalidad. Mira, funcionalidad. ¿A qué se refiere con funcionalidad? ¿Ves? Entonces, porque yo me voy a enfocar en mejorar, o sea, mi valor agregado en este ejercicio, más que diseñar la plataforma, es a través de una de estas funcionalidades generar una facilidad más allá o ir un poquito más allá en el servicio que yo voy a prestar. Por eso son aquí precisos en cuando hablamos de funcionalidad, ¿sí? ¿Cuál es la función que yo voy a resaltar? ¿Cuál es la función a la que yo le daré ese valor agregado? No estoy hablando como de las pestañas o de las pantallas. ¿Listo? Que es muy diferente. Eh, Doctora, ahí sí la verdad, entonces ahí me confundí cuando realicé la mía, creo que tendría que Espérate. cambiar Ujú. el, Sí, porque mira que aquí dice, mire, el estudiante deberá listar las funcionalidades clave de la aplicación. Funciones clave. o sea, Eh, doctora, ¿me podría tal vez dar un ejemplo como más claro? ok, Por ahorita se los decir algo, muestro. o sea, como Ajá. 3 versiones de la misma funcionalidad, o me estoy confundiendo allí, la Exacto, verdad. exacto. Entonces esas tres versiones varían en temas gráficos, pueden variar en tema de imagen, pueden variar en texto, pueden variar en que de pronto una tenga un paso más que el otro. Sí, pero hablamos de la funcionalidad. Entonces yo les decía, la funcionalidad en el ejemplo que le está diciendo, por ejemplo, el carrito de compras, ¿cierto? De mi página web. Esa es una de las funcionalidades de mi página web, el carrito de compras. ¿Cómo la voy a mejorar? ¿Cómo la voy a organizar? ¿Listo? Mayra, y para seguir avanzando en la guía. Ujú. Doctora, una pregunta, es como si cogiéramos por lo menos cualquier página de empleo y la mejoráramos. Cualquiera no, ustedes están planteando No, una, no, una digo, es un idea. ejemplo. Ujú. Es por lo menos si cogiéramos una página de empleo y la mejoráramos. Ese es le estoy preguntando que si así sería. O sea, para mejorar nuestra página. Eh, es diferente al ejercicio que ustedes están haciendo, pero parte de, digamos, de buscar las experiencias positivas es mejorar lo que ya hay, sí. Pero el ejercicio que nosotros estamos haciendo es partir de cero, ¿no? Desde unas indicaciones que nos dieron, partir de cero en términos de diseño de interfaz, en términos de mirar las funcionalidades, porque ustedes ya hicieron un ejercicio de revisión de contexto y de revisión de competencia, ¿no? Entonces, hay unos que, por ejemplo, decían, mira, lo que pasa es que, listo, sí, la página cumple con el tema de eh, consolidan las hojas de vida, te llaman y todo, pero yo no sé qué pasa después de la entrevista. Sí, cuando me llamaron, no sé qué pasó. Sí, sí, si no, si no sigo, sí, sí. Entonces, esa funcionalidad en ese paso de todo el proceso de búsqueda de trabajo es la que yo voy a mejorar. ¿Cierto? Y es ahí donde yo voy a emitir las propuestas diferentes que me está pidiendo la guía. ¿Quedó un Doctora, poquito más claro? Sí, señor, dime. disculpe, les interrumpo. Por ejemplo, a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, con el tema del feedback, yo podría proponer dos opciones, ¿no? Una, como las dos van enfocadas con IA, una que sea en tiempo real, Exacto, a la exacto, práctica que me está haciendo exacto. el computador, y otra puede ser Ajá, un feedback al final. Entonces yo puedo representar esas dos en dos sketches diferentes, ¿no? ajá, exacto, Ah, exacto. Ujú. Entonces, bueno, voy a seguir con la guía y ahorita en la explicación del tema, ustedes van a poder ampliar de pronto con ejemplos, van a ampliar sobre todo este pedacito. ¿Listo? Entonces, luego nos dice, luego crear varios sketches que reflejen diferentes propuestas de diseño para una misma funcionalidad y finalmente seleccionar las mejores ideas para desarrollar prototipos interactivos. Este proceso permitirá aplicar los hallazgos obtenidos en las fases de empatía, definición e ideación, asegurando que el diseño responda a las necesidades del usuario y sea funcional y usable. Esta actividad profundiza en el conocimiento de técnicas de prototipado y diseño de interfaces, donde el estudiante demostrará su habilidad para crear interfaces centradas en el usuario,
aplicado a principios de usabilidad y patrones de diseño. Entonces dice, como parte de su formación en ingeniería, bueno, esta parte, la actividad es clave para el perfil, tan. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esa actividad? Como paso número 1, vamos a tomar nuevamente en lectura todo el proceso de investigación que ya hicimos. Aquí por eso nos dice como recordar el contexto. Entonces es revisar esa definición de perfiles que ya hicimos, esa revisión en términos de competencias que ya hicimos, en términos de investigación de, ay, que se me van las palabras, de tendencias, ¿cierto? En términos de páginas web, en términos de búsqueda de trabajo, en términos de, de estas bolsas de empleo. Entonces ustedes ya tienen mucha información, ya la tienen organizada y ustedes ya tienen puntos de partida. Y como punto siguiente dice, la empresa de fábrica de talentos contrata a un grupo colaborativo para que definan cómo deberá funcionar su nueva aplicación pensada para personas que deseen buscar empleo. Entonces dice, en esta actividad se abordará el cuarto paso de la metodología, la fase de prototipado, que es el tema que vamos a revisar hoy, para lo cual se deben ejecutar los pasos que se listan a continuación con base en el trabajo desarrollado en las fases anteriores. Entonces nos dice, paso número 2, listar las funcionalidades, es decir, las tareas que serán diseñadas en la aplicación. Se debe incluir el listado de pantallas necesarias para cubrir de forma completa cada funcionalidad. Diseño y elección de los mejores sketches. Cada integrante del grupo deberá diseñar un sketch que refleje una propuesta de lo que será un buen diseño para la aplicación. Considerar que el sketch es un dibujo informal de la interfaz que permite visualizar cómo se verían las pantallas principales. Se deben evidenciar buenos diseños claros describiendo cómo se incluyen los hallazgos de las fases anteriores, empatía, definición e ideación. Cada sketch debe compararse de una descripción mencionando dónde y cómo se puso en práctica los hallazgos de las fases anteriores, justificación del diseño. Entonces aquí nos están pidiendo que lo que nosotros vamos a definir y a elegir como lo que funciona, vamos a justificarlo. Recuerden que yo soy de revisar los trabajos muy minuciosamente, reviso uno a uno y reviso la forma en que ustedes están haciendo los análisis. ¿Sí? No me vayan a copiar y a pegar de ChatGPT, por favor. Hagan sus análisis en grupo, convérsenlo, reflexionen entre ustedes, saquen esa justificación. Acuérdense que la justificación es un texto en donde yo justifico o digo el porqué de las acciones que se están tomando. ¿Por qué decidimos que el diseño fuera así? ¿Por qué decidimos que las funcionalidades se iban a trabajar así? ¿Listo? Ahora, yo debo en esa justificación apalancarme de el por qué nosotros decimos que esto funciona así. ¿En qué me baso yo? Entonces ahí es donde entramos a que por lo menos esa justificación tenga un referente bibliográfico. Listo, que tenga un soporte. Ustedes aquí tienen los referentes bibliográficos, entonces pueden hacer uso de los que ya tenemos aquí en esta parte de la fase o en las otras que ya hemos estudiado, pueden hacer uso de esas mismas referencias bibliográficas. ¿Listo? Por cada propuesta de diseño elaborada, por cada estudiante se deben mostrar 2 o 3 pantallas principales de la función, pero todos los diseños deben corresponder a la misma funcionalidad diseñada de forma diferente. Diferente organización, diferente botón, ahí donde nos están pidiendo las diferentes opciones. Pero mira que la compañera Samara sí tiene razón, porque aquí, por ejemplo, nos dice que las funcionalidades, es decir, las tareas serán diseñadas en la aplicación. Dice, se debe incluir el listado de pantallas necesarias para cubrir de forma completa cada funcionalidad. Entonces, hablamos de, por ejemplo, en el ejemplo del compañero, ellos están, su funcionalidad es poder prestar, digamos, un feedback transparente, coherente y real de todo el proceso de selección que se hizo, ¿cierto? Entonces, para ese proceso de feedback, ellos van a diseñar 3 pantallas diferentes, ¿sí? Y van a explicar en qué momento o en parte de todo el proceso está incluida, en qué momento se hace uso. ¿Listo? Entonces estamos hablando de esas pantallas, ¿listo? De esa funcionalidad como tal.
¿Listo? Entonces, para que quede claro, Samara, que seguramente sí estás haciendo el trabajo bien, solo que hay una confusión como en términos, pero aquí no lo aclaran. Mira, cuando hablan de esas funcionalidades, hablamos de las mismas tareas, es decir, de las pantallas. Entonces, es que el problema con las guías es que tiene como mucho tecnicismo, pero finalmente es lo que estamos discutiendo aquí, es coger esa funcionalidad y sobre esa funcionalidad trabajar tres propuestas diferentes. Y en esas tres propuestas diferentes hablamos en diseño, en forma, en número de botones. ¿Listo? Para que quede claro ahí. Dice, por cada propuesta de diseño elaborada de cada estudiante se deben mostrar 2 o 3 pantallas principales. Los sketches pueden ser creados utilizados en papel y lápiz o cualquier herramienta de diseño. Lo importante es que sean legibles y fácil de comprender. Entonces, ahorita les muestro los ejemplos y hay un término que se utiliza para estos modos de bocetos. ¿Listo? Samara, dime. Tutora, listo, ya me quedó un poquito más claro Sí, entonces. Era para listo. preguntar dos cosas. La primera sería el número de funcionalidades, ¿nosotros lo elegimos o usted nos recomienda alguno? Por ejemplo, 6 funcionalidades máximo. No, yo creo que eso depende de cada proyecto y cómo lo estén ustedes orientando. Yo no les puedo decir cuántos porque para uno puede quedar bien con 2 y para otro puede quedar bien con 5. Depende de la naturalidad del proyecto. Si bien aquí nos están pidiendo una propuesta, pues ustedes ya tienen una propuesta elaborada y sobre esa propuesta elaborada ustedes ya plantearon unas mejoras y unos valores agregados. Y sobre esas mejoras y valores agregados es que yo defino cómo lo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, ahí no, o sea, no importa cómo lo defino yo, sino cómo lo definen ustedes en el equipo, ya teniendo todo ese contexto. ¿Listo? Entonces, no, ahí Listo, no. doctora. Incluso la Y mi guía. otra duda, Ajá, sí, dime. mi otra duda era respecto, esos tipos de sketches se pueden realizar en Figma, ¿cierto? Sí, pero ahorita les muestro, ahorita en la clase, para que tengan más claridad, les voy a mostrar los diferentes tipos de bocetos. Bueno, Entonces, y cuáles gracias. están pidiendo exactamente. ¿Listo? Vale. Entonces, listo. Paso número 4, diseño del prototipo de descripción. Entonces, dice, diseñar 2 prototipos interactivos con base en las propuestas elegidas, los cuales deben permitir explorar las funcionalidades de forma completa. Cada uno de estos prototipos deben incluir todas las pantallas necesarias para suplir la necesidad y para su... Mira, ¿viste? Y aquí nos enfatiza, cada uno de estos prototipos debe incluir todas las pantallas necesarias. Eso depende de la forma que ustedes ya le estén dando. Entonces dice, cada uno de estos prototipos debe incluir todas las pestañas necesarias para suplir la necesidad y para su diseño se puede usar la aplicación de Figma o Adobe XD o cualquier otra que sea de su preferencia y conocimiento, con la que ustedes se sientan cómoda, que finalmente cumpla con el objetivo de mostrarnos esos prototipos interactivos, está bien utilizarlos. Dice, Julián, dime. Listo, entonces, básicamente, por ejemplo, yo podría poner entonces un sketch que diga simulador de entrevistas con IA. ¿Listo? Ujú, Ese es un primer sketch que voy a poner. Luego voy a ajá, poner entonces, como el ingreso hagamos un ejemplo como ChatGPT, que ujú, ingrese ahí y me empiece a generar preguntas con respecto al trabajo que voy a ujú, responder, que me haga un feedback en tiempo real. Ese podría ser un segundo sketch, ajá, sí, ¿cierto? señor. Ujú. Listo. Y otra idea puede ser que incluya de pronto cámara web y que de pronto él me diga, de pronto mejora la postura, mejora, mira directamente, Exacto, no te distraiga. exacto. Exacto. Listo. Entonces ya después ustedes en el grupo eligen cuál es la que consideran que va a cumplir mejor esas necesidades que están por suplir. ¿Sí? Perfecto. Entonces ustedes de esas 3 opciones escogen cuál es la mejor, cuál tiene más practicidad, cuál genera de pronto más confianza, cuál va a cumplir con los objetivos que se están planteando. ¿Listo? Bueno. Listo, muchas gracias. Listo, entonces nota, la selección de la herramienta se hará de manera consensuada entre los integrantes del grupo. Se sugiere utilizar herramientas que permitan trabajo colaborativo. La idea es que se distribuyan los esfuerzos entre los integrantes del grupo de la manera más equitativa posible. Dice, realizar una descripción detallada grupal de cómo los prototipos desarrollados se apoyan en los resultados y hallazgos de las fases anteriores. Entonces, aquí es un trabajo también sumamente importante. Más allá de que ustedes planteen las propuestas visuales y funcionales, ustedes van a hacer un análisis bien coherente,
bien organizado, teniendo en cuenta la información que ya se ha venido consolidando de las otras fases. Aquí no lo dicen. Realizar una descripción detallada grupal de cómo los prototipos desarrollados se apoyan en los resultados y hallazgos de las fases interiores. Entonces, ¿cómo así? Ustedes lo que van a hacer. Y parte de esto, y de esto también sale la justificación que nos piden más adelante. Entonces, ustedes dicen, se planteó como mejora en la plataforma para búsqueda de trabajo, realizar feedback con los postulantes a las entrevistas, ya que durante el proceso de indagación de tendencias nos dimos cuenta que genera mucha más confianza en la actualidad, poder tener información de primera mano, poder tener información eh, en el momento en que se está teniendo el proceso de entrevista sobre este caso y tal, tal. ¿Sí? Entonces, referenciarse sobre lo que ustedes ya encontraron, ¿sí? En temas de tendencia, en temas de análisis de competencia, ¿sí? O entonces, otra vez, porque en el análisis de las competencias encontramos que ninguna o prácticamente casi ninguna de las marcas que se consultaron como competencia trabajan el tema de feedback para dar confianza a los postulantes, para darles un parte de tranquilidad cuando no han sido reclutados, cuando no han sido seleccionados en el proceso. Entonces hacemos también un trabajo de reconocer sus habilidades, sus destrezas y no dañarles la confianza, no dañar su autoestima, porque estos procesos cuando no tenemos como esas retroalimentaciones, cuando no tenemos información de qué está pasando o de qué pasó, dañan autoestima también, dañan la confianza del postulante. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ya tienen datos, ¿sí? Entonces, a eso es que me refiero, a eso es lo que nos está sugiriendo la guía, hacer ese tipo de análisis, ¿listo? Entonces, ustedes la hacen súper bien porque ustedes ya tienen un trabajo adelantado, organizado, entonces ya tienen cómo manejar esa información. Paso 5, construir el documento tipo presentación. Aquí nos están diciendo que es tipo presentación. Entonces dice crear un documento tipo presentación en formato PDF con todos los productos realizados, sketch, propuestos por cada estudiante con una perspectiva, con su respectiva justificación de diseño, sketch elegidos por el grupo con su justificación de la elección, prototipos, imágenes de todas las pantallas de los prototipos y descripción de cómo se realizan las tareas. Para los diseños de los sketches realizados en alguna plataforma, el documento debe incluir los respectivos enlaces públicos donde fueron creados. Hacer envío del documento. El documento final enviado deberá estar en PDF para facilitar la revisión y lectura. No manden eso en Word, ¿no? Sino en PDF. Evidencia de trabajo independiente. Bueno, eso ya lo manejan ustedes, ya ustedes tienen los comentarios en sus foros. Entonces, la guía creo que es clara. Como les digo, de pronto tiene mucho tecnicismo, pero es clara sobre lo que se debe presentar. No sé si hay alguna duda, Julián. Sí, lo que pasa es que los compañeros me estaban preguntando que si había que hacerlo con una sola funcionalidad o cada uno podía escoger una y la que viéramos que mejor se adapta a lo que queremos, pues escogemos esa. Exacto, así es. Ustedes hacen una propuesta entre su equipo de trabajo y luego de un proceso de elección, ustedes deciden sobre cuál trabajar. Pero es con ¿Listo? respecto a las Big Win, ¿cierto? A lo que escogimos en el ejercicio pasado, en el trabajo pasado. Claro, claro que sí, claro que sí. Ah, bueno. Listo. Samara, Sí, doctora, era para preguntarle en la parte de la guía donde mencionan que el prototipado tiene que ser interactivo. ¿A qué se referiría con interactivo? es decir, que yo cuando revise el trabajo, voy a revisar el prototipo, si yo le doy clic a una ventana, entonces ese clic funcione. Tin, 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 tin. Por decir algo entonces, digamos que usted tiene la sección de búsqueda, ¿cierto? Y ahí tiene la tarjeta de una vacante de trabajo. Ajá, Entonces, si le da clic a esa, tiene que llevarle usted ya a esa vacante. ajá, sí. Vale, tutora. Entonces, ¿el prototipado tiene que ser de alta fidelidad? Mira que la guía no fue específica, ¿cierto? No dice que sea de No, alta señora. fidelidad. Pero lo podemos hacer de media y ya vamos a mirarlo. ¿Listo? Porque yo creo que de alta fidelidad es que ya funcione el prototipo como tal. Y
Y creería que no. Aunque en una parte de la guía dice que presentarla que puede ser en papel, entonces yo creería que sí es de baja fidelidad. Es que se dice y se contradice. O sea, yo me refería entonces, o sea, tendría que tener ya, por ejemplo, ya con colores y con imágenes. O sea, a Sí, eso me eso sí, refería. eso Ah, ok, sí, ok. sí, eso sí. Listo, entonces bueno, aquí vamos a despejar un poquito más las dudas de este tema del prototipado. Como les dije al inicio de la clase, todas las actividades que ustedes han venido desarrollando están enmarcadas en esta metodología del Design Thinking que tiene 4 fases. Ustedes ya pasaron por las 3 anteriores, ya tienen información, ya tienen un recorrido, hicieron un trabajo muy minucioso y vamos a entrar ya en esta última fase, que es el prototipado y vamos a entender pues cómo se maneja, de qué se habla, em, a qué se refiere y también como cuántas fases debemos tener en cuenta aquí para este trabajo del prototipado, ¿no? Em, bueno, vamos a entrar a discutir un poquito sobre el concepto como tal de prototipado, ¿no? Desde el Design Thinking se busca desde un inicio como un propósito principal, ya sabemos, ¿no? Abordar esos complejos y abordar problemas complejos y dar unas soluciones innovadoras que estén centradas en esas necesidades puntuales de las personas, ¿no? Ya sabemos que esta metodología hace parte de muchas metodologías ágiles, esta es una de las más utilizadas, la más práctica y la que más ventajas puede tener sobre el trabajo desarrollado. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Bien? Sí, Sí, Listo, señora. Sí, listo. señora. Y ven la pantalla perfecto, ¿verdad? Sí, también se ve sí. bien. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué pasa durante todo este proceso o durante toda esta metodología? Resulta que nosotros durante toda esta metodología, pues venimos con este proceso de indagación y de investigación y clasificar información, que es un proceso bastante arduo en el que posiblemente algunas personas lleguemos a estar saturadas de toda la información, de todo el proyecto. Y resulta que cuando ya estamos finalizando en las fases de esta metodología, que es el prototipado, empezamos a reducir como esa incertidumbre de todo ese proceso. ¿A través de qué? A través de ver de manera visual, tangible o intangible, ya algunos resultados de todo ese proceso que hemos venido trabajando desde lo investigativo. Entonces, según la RAE, dice, definen como ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. ¿Sí? Entonces, mira que son muy precisos en esa definición y lo que nos permite entonces contemplar desde a lo que se refiere prototipar, ¿no? Entonces, es como esa primera propuesta o ese primer molde, como nos dice aquí, de lo que se está planteando como solución, ¿sí? Entonces nos dice, si bien esta definición hace alusión a elementos netamente físicos o tangibles, desde hace algún tiempo los servicios también se han estado prototipando para tener un acercamiento más fiel, lo más fiel posible al concepto o idea final de sus elementos esenciales. Resulta que esta metodología no solamente se utiliza para crear productos tangibles o intangibles, sino también para mejorar servicios. Los servicios eh, se incluyen en productos intangibles. Sin embargo, pues estos tienen también unas características muy puntuales a los que, digamos, se debe tener en cuenta para tener unos desarrollos puntuales. Pero como no es nuestro caso, no vamos a profundizar en ese tema como tal. Vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver este pequeño video donde nos resumen un poquito la parte de prototipar y validar ideas. Nosotros vamos a llegar hasta prototipar, no vamos a llegar a validar, pues porque no hace parte de pronto de ¿cómo les explico? Nuestro core, ¿sí? Nosotros llegaríamos hasta la parte de ejercer o desarrollar estos diseños. Y con otro equipo de personas haríamos el tema de la validación, pero nosotros no vamos a validar. Aquí, sin embargo, vamos a ver un poquito un resumen para que ustedes entiendan cómo de qué se trata. Ay, se me fue. Perdón. En este ciclo de contenidos se abordarán la cuarta y quinta fase de la metodología de Design Thinking, que corresponden al prototipado y testeo de ideas y posibles soluciones.
comenzando por entender el concepto de prototipado, sus tipos, técnicas, clasificación, materiales, herramientas y alcances. Posteriormente, la fase de testeo, en la cual se abordarán las distintas formas de validación de productos o servicios con el usuario final, pasando por establecer requisitos a evaluar durante la interacción del usuario con el prototipo y las diferentes herramientas de recolección de información para documentar el proceso y obtener una retroalimentación. Para finalizar, es indispensable contar con herramientas básicas para orientar el proceso de Design Thinking que van desde la planeación hasta la ejecución de talleres y sesiones de co-creación. Esto requiere de un ambiente propicio y dotado con materiales físicos y digitales que garanticen el éxito de las sesiones de trabajo, por lo cual el enfoque final del ciclo de contenidos está orientado a este tema. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ¿Todo claro? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar a conocer como esa primera fasecita del prototipado. Entonces resulta que dentro de la metodología del Design Thinking, cada fase tiene unas herramientas y tiene unas técnicas para trabajar. Y claro está que esta última fase pues no es la excepción, se maneja de la misma forma, ¿cierto? Entonces, en esta primera fase del prototipado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a entender que prototipar o entregar esas primeras versiones de ese proyecto nos va a ayudar a comunicar las ideas con los usuarios y con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? A diferencia de todas las fases anteriores, en esta fase como tal, en esta última de prototipado, corresponde a un proceso de convergencia. Resulta que esta metodología del Design Thinking, en su mitad del proceso, es una metodología muy abierta, ¿sí? Es decir, yo en esa primera parte busco mucha información, organizo mucha información, estoy adquiriendo información, como lo hicieron ustedes, de contexto, de tendencias, de competencias, estoy buscando información de los usuarios, entonces digamos que es una fase en donde está abierta todavía a muchísimas características, entonces en este caso es mucha información mientras se organiza y se clasifica. Y resulta que la fase de la mitad, para terminarla, es decir, la ideación y el prototipado, empieza a cerrarse. Entonces ahí es donde dice la convergencia, es decir, se cierra, donde empieza a sintetizar esa información, ¿sí? Lo que ya encontramos. Entonces se empieza a organizar en esas ideas. Nosotros hicimos un proceso de eso, se organizan en esas ideas y esas ideas generadas pasan a ser muy específicas para poder ser prototipadas y validadas. Sí, en este caso llegamos hasta prototipar. Entonces, esta metodología, por eso también la llaman flexible, es por esa dualidad que tiene, ¿no? Primero una parte bastante amplia, muy abierta, y luego sí, esa parte de convergencia, ¿no? Entonces, ahí para que tengamos en cuenta un poquito cómo se maneja. Eh, bueno, ahí ya descubrimos, ya hablamos de lo que significa ese tema de la palabra de prototipado y el concepto de prototipado es un término que se utiliza para referirse, como ya le dijimos, a esa primera versión de esas ideas que nosotros estamos planteando. ¿Listo? Se hace a través, entonces, nosotros en este caso estamos manejando los bocetos, pero también se manejan maquetas, modelos mock-up y en diferente material y herramienta digital de bajo costo. ¿Sí? Inicialmente no infiere en costos altísimos porque son propuestas iniciales para revisar funcionalidades iniciales, ¿listo? Y que sirve como modelo inicial o punto de partida para la elaboración de pruebas y posteriores versiones mejoradas. Por eso hablamos de prototipos de baja fidelidad, de media fidelidad y de alta fidelidad, ¿sí? Por eso lo hablamos. Em, Listo. Entonces, dentro del prototipado nosotros encontramos diferentes fases. En la fase número 1 hablamos de esos requerimientos, es decir, sobre qué vamos a trabajar, cuáles son esas, en este caso, el ejercicio que nosotros nos pide, nos habla como de esos requerimientos, sino que nos habla de las tareas, ¿se acuerda? Entonces, primero nosotros tenemos que listar esos requerimientos, en este caso, pues listar esas tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el usuario cuando ingrese a nuestra plataforma? Listarlas. Y es un poquito también como una arquitectura de la información.
En este caso, pues porque estamos hablando de aplicaciones digitales. Luego pasamos al proceso de diseñar, en donde hacemos bocetos, sketch, ¿sí? Para revisar en términos visuales qué puede funcionar. Color, forma, tipografía, imágenes, iconos, ¿sí? Entonces ahí partimos también a definir características puntuales del diseño. Luego pasamos a esa construcción. Una vez ya tenemos claro cuáles son esos requerimientos y sobre qué vamos a trabajar. Segundo, ya tenemos claro los parámetros de diseño, que se les acaba de decir color y todo lo que incluye. Empezamos a hacer esa construcción. ¿Listo? Y como paso número 4 hacemos ese análisis. Análisis que ustedes también van a realizar, que nos lo pide la guía, ¿no? Hacer ese análisis de por qué, digamos, esos requerimientos son los que se deben trabajar, por qué esos parámetros de diseño son los que se deben poner, sí, hacer el análisis. Y posteriormente, hacer dentro de este proceso pequeñas validaciones o validaciones incipientes para revisar qué tanto de lo que nosotros planteamos en estas 3 primeras fases sí están funcionando o no están funcionando y hacemos esa modificación, ¿sí? Entonces, dentro de la parte de prototipado, manejamos también un pequeño proceso de evaluación para hacer esas modificaciones y poder terminar, tener como ese primer prototipo o ese primer boceto muy cercano al que va a ser el final. No específicamente en funcionalidades, pero sí en algunos requerimientos, ¿sí? En algunas pautas muy puntuales. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esas ventajas que nosotros tenemos de hacer y de llevar a cabo de manera organizada y ordenada la fase del prototipado? Primero, y como lo discutimos, reduce la incertidumbre de saber si va a funcionar o no va a funcionar, si estamos logrando aciertos o si por el contrario debemos hacer algunas mejoras. Entonces empieza a mitigar esos cuestionamientos de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces empieza a reducir esas brechas. Nos permite tener esa identificación de esos pequeños problemas en unas etapas tempranas, antes de hacer inversiones grandes en dinero en hacer esas versiones finales. Nos permite también tener una mayor adaptabilidad, es decir, con todo el proceso que hemos venido trabajando, reconocer cómo digamos, nuestras propuestas pueden ser escaladas, ¿sí? Escaladas en un cierto grado de tiempo. Cómo nos adaptamos nosotros finalmente a las necesidades que se plantaron y cómo se adapta también a ese contexto y a ese mercado, ¿no? Entonces ahí podemos definir como el tiempo en que podemos estar activos sin hacer mejoras significativas, ¿sí? Entonces, sobre qué tiempo nosotros podemos trabajar sin hacer interferencias de mejoras significativas iniciando el proyecto. ¿Listo? Em, Como ventaja número 4, encontrar una mayor eficiencia y uso del tiempo libre. Y como número 5, cambios y mejoras previas al lanzamiento. ¿Sí? Entonces, digamos que esas son las ventajas: organizar y de llevar un proceso de prototipado coherente, consciente con toda la información que ya tenemos. La fase de prototipado o los prototipos se clasifican, tienen una clasificación de prototipos y los hablamos desde los productos tangibles y los productos intangibles. Los productos tangibles se manejan más desde el diseño de productos como tal, por ejemplo, como los diseñadores industriales que manejan ya los productos, eh, mira, desde productos para el hogar como carros, y bueno, digamos que toda esa gama de productos que tú los puedes tocar, los puedes ver, puedes estar en esa interacción con ellos directamente. Entonces, ¿qué nos dice como tal la parte de prototipos tangibles? Dice, anteriormente, cuando el mundo aún no se había volcado a hacerlo digital, al hablar del prototipo era como referirse únicamente a modelos de escala elaborados en material de bajo costo que se utilizaban para evaluar conceptos y funcionalidades de productos u objetivos. Se hablaba entonces de productos tangibles logrados mediante desarrollos físicos. Hace más de una década, cuando era digital,
cuando la era digital tuvo su gran auge, las soluciones de tipo visual para validar experiencias de usuarios interactuando con un servicio mediado por tecnologías tomaron mayor importancia y cambiaron el concepto de prototipado, dividiéndolo no solo en productos tangibles, sino también intangibles. Entonces, digamos que esto también ha marcado unos hitos, es decir, el tema de nuestra evolución, no solamente en consumo, sino en nuestra evolución de necesidades, ¿sí? Ha marcado diferencias y ha marcado nuevas formas de hacer y nuevas formas de encontrar. Anteriormente solamente, como no teníamos, digamos, tan arraigado el tema digital, pues hablábamos solamente de los productos que encontrábamos en el supermercado, que encontrábamos en los concesionarios, que encontrábamos en las tiendas normales, ¿cierto? Entonces, esos eran los productos o son los productos tangibles. Cuando hablamos de ese producto intangible o el prototipo intangible, son aquellos que utilizan para darle vida a las ideas de tipo digital. Es decir, que nosotros estamos inmersos en esta categoría de prototipo intangible. ¿Listo? Que valida ideas de tipo digital para la propuesta de soluciones de servicios mediadas por tecnología. Estas se basan en principios de experiencia de usuario, User Experience, por su sigla en inglés, e interfaz de usuario, UI o User Interface, ¿sí? Entonces, nosotros estamos inmersos en esta fase del prototipo intangible. Entonces, mire que allí nos reducen o nos engloban sobre lo que nosotros estamos trabajando y estudiando. Entonces, ya sabemos que dentro de la clasificación de los prototipos ya tenemos una categoría. Entonces, ¿qué hace parte de esos prototipos intangibles? Entonces, hace parte de los productos digitales, experiencias de proceso en el servicio y herramientas, ¿cierto? Entonces, esos productos digitales que son archivos de audio, podcast, archivos de video, audiovisuales, fotografías, ebooks, cursos online, software, herramientas web, las aplicaciones móviles, los videojuegos, manuales, infografías y plantillas UX, ¿sí? Entonces, allí nos categorizan cuáles son esos productos digitales y luego nos muestran cuál es esa experiencia de proceso de servicio. Entonces, pruebas piloto, líneas de proceso, desarrollo de marca, naming, ¿sí? Y las herramientas que nosotros utilizamos, realidad aumentada, maquetas, tiendas, exploración en tamaño real. Entonces, mire que tenemos un mundo bastante amplio, un mundo en el que se está abriendo paso, que se está desarrollando y que es supremamente importante que ustedes conozcan cómo se manejan y conozcan qué es lo que interviene dentro de todo este proceso. Entonces, estos prototipos, hablamos de diferentes tipos de prototipos tangibles, ¿sí? Aquí nos hablan de bosquejos 2D o 3D, maqueta de papel o cartón, impresión en 3D, producto real, producción a pequeña escala o producción en masa. Y mire que aquí nos muestran, como ejemplo de prototipo de producto tangible, una lámpara de escritorio. ¿Listo? Eh, Aquí no voy a entrar como a, a especificar mucho, pues porque digamos que no es nuestra categoría. Bueno, entonces aquí es donde yo les decía que íbamos a entender un poquito más sobre esos niveles del prototipo, ¿cierto? Hablamos de prototipos de baja fidelidad, de fidelidad media y de alta fidelidad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esa baja fidelidad, mira que aquí nos muestra, digamos, algo muy simple, ¿sí? Mira que aquí no hablamos, aquí no nos muestra como colores, ni muchas funcionalidades, aquí simplemente nos muestra como muy incipiente una primera fase de pronto de que podemos, cómo podemos organizar los elementos, ¿listo? En esa fidelidad media ya empezamos a tener un poquito más de intencionalidad en la organización de los elementos y también incluimos colores, incluimos también iconos, ¿sí? Y formas diferentes. Entonces aquí ya vamos revisando como en cada nivel cómo se debe manejar y qué es lo que se debe presentar. Y cuando hablamos de ese prototipo de alta fidelidad, mira que ya encontramos todas las funcionalidades completas, los botones ya activos, aquí nos están indicando, ¿cierto? Y
muy bien ubicados ya las imágenes y los iconos. Entonces, ahí para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre esos tres em, niveles de prototipado. ¿Listo? ¿Cómo podemos desarrollar formas en prototipo de baja fidelidad? Y como nos lo dice la guía, en que podemos trabajar en papel, en lápiz. Entonces, mire que aquí hay una forma en cómo se desarrollan los prototipos de baja fidelidad. ¿Sí es claro para ustedes hasta aquí esto? Señora. Listo. Bueno, aquí pues nos hablan de una baja fidelidad en productos tangibles. Esto es a través de un programa que se llama, se puede trabajar en AutoCAD o se puede trabajar en Rhino o otro programa que no recuerdo porque esto lo manejan más los diseñadores industriales. Y ellos hacen como unos renders de cómo se vería el producto como tal. ¿Sí? Entonces ellos hacen esos prototipos inicialmente en imágenes con renders para mostrar como características de color y materiales de lo que sería el producto. En cuanto al prototipo de baja fidelidad para la clasificación de intangibles, podemos ver un ejemplo clarísimo de cómo se manejaría. Está hecho a papel y a lápiz, pero me está mostrando el diseño de la interfaz, como ustedes ven, me están mostrando las tareas, me están mostrando las funcionalidades, ¿sí? Y cómo vamos desarrollando cada funcionalidad en cada una de las pantallas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta aquí esto. Ahorita, otros ejemplos de cómo se verían entonces esos prototipos de fidelidad media y de alta fidelidad. Entonces, aquí podemos de esa fidelidad media, si bien ya tenemos aquí algunos bosquejos de cómo se vería la interfaz, de cómo estarían ubicados los elementos, ¿cierto? A mí ya me dan una idea visual de esa organización, de esa arquitectura, de esos elementos, sin necesidad de incluir de pronto temas de color, ¿sí? Pero entonces ya me generan una visión inicial de la organización de toda la información, ¿cierto? De cómo se manejaría. Y en esta de alta fidelidad, entonces ya vemos aquí manejo de fotografías, ¿cierto? De las funcionalidades mucho más específicas, color y todo ya más directamente acercado con lo que sería el prototipo real o el producto ya real. Listo. Entonces, denme un momentico aquí. Para el desarrollo de estos elementos, nosotros debemos también tener claridad sobre qué herramientas se deben utilizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para los prototipos físicos de baja fidelidad, los tangibles, dice, es común encontrar materiales como papel, cartón, pegamento, lápices, cinta adhesiva, plastilina y demás materiales moldeables. Y para las herramientas que utilizamos para estos prototipos que se categorizan en lo intangible o que hacen parte de todo este mundo digital, dice, es común utilizar equipos y software especializados en la creación de modelos tridimensionales, cortes e impresiones por control numérico y manufactura aditiva como la impresión 3D. ¿Qué herramientas? Entonces, nosotros podemos, aquí nos dan como todo un jueguito de herramientas y de softwares que podemos utilizar para el desarrollo de nuestros prototipos digitales, ¿no? Entonces, aquí encontramos Adobe XD, pues se me hace raro no ver Figma aquí, y muchas más opciones para trabajar. Entonces, aquí no lo, no lo muestran para que tengamos en cuenta. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de nosotros utilizar o escoger las herramientas para trabajar y definir nuestros prototipos y producto final? Es importante preguntarse primero para qué tipo de dispositivo se pretende desarrollar la aplicación, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a trabajar una aplicación que estamos enfocada para la tablet o para el computador o para el celular, ¿sí? Entonces, identificar primero sobre qué tipo de dispositivo vamos a trabajar y así mismo podemos encontrar la herramienta adecuada que nos va a facilitar la organización de estos elementos.
¿sí? Posiblemente hay unas que nos prestan el servicio para trabajar todos los tipos, pero hay unas más específicas que nos facilitan el trabajo, es mucho más práctico y mucho más ágil. Luego, determinar cuál es el nivel de fidelidad con el prototipo, o sea, a qué queremos llegar, si estamos como en esa fase incipiente o inicial, o si ya estamos en unas fases un poquito más adelantadas y poder trabajar y escoger. Entonces aquí nos dicen, eh, aquí por ejemplo nos categorizan, mira, por ejemplo para trabajar móvil nos dicen con cuáles podemos trabajar. Si queremos ambas, es decir, para tablet o computador, aquí. Ah, bueno, pero aquí no. HTML, pero bueno, nosotros no somos programadores. Y aquí, para trabajar ambas, sí nos dan una gama un poquito más amplia. Pero falta Figma, se me hace raro no ver Figma aquí. Bueno, entonces, una vez definidas estas variables, es decir, entender para qué tipo de dispositivo vamos a trabajar, el nivel de prototipo que vamos a trabajar, pues se debe tener en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo, ¿sí? Recuerden que todos los proyectos deben tener un tiempo estipulado de trabajo, entonces eso también entra como una variable importante a la hora de escoger la herramienta para trabajar. Y finalmente, ¿cuántas características de la experiencia final se quiere demostrar mediante el prototipo? Que es lo que nosotros estamos viendo también dentro de la guía, ¿cierto? Nos piden tener un número eh, que sobrepase pues la unidad de diferentes manejos de prototipo. Entonces, hay diferentes técnicas para hacer el proceso de prototipado. Una de esas es el tipo de prototipado rápido, ¿sí? Este prototipado rápido nos permite realizar diversas pruebas de geometrías distintas para una pieza, validar la geometría definitiva, comenzar la producción en serie rápidamente con bajos costos de desarrollo, ¿sí? Nos define esos elementos físicos, entramos a evaluar o poder ser más prácticos en modelos funcionales, modelos formales, de baja fidelidad, impresión 3D, y con interacciones hacer maquetas digitales, bocetos, papel, entonces ahí para que tengamos en cuenta. Ahora, em, hay diferentes técnicas de prototipado y em, que nos dicen también en qué momento utilizarlas y qué costo significativo tiene. ¿Sí? Entonces, mira que aquí, por ejemplo, nos habla técnicas de prototipado, entonces hablamos de bocetos, storyboard, prototipo de papel, maqueta digital, storyboard, video, escenarios. Y aquí nos dan un como ¿cómo les explica yo? Como las características o lo puntual que podríamos desarrollar utilizando este tipo de boceto con storyboard. Entonces, ¿qué nos permite? Reflejo del contexto, descripción del proceso de interacción, identificación de ubicación de actores y objetos de la interacción. Costo muy bajo, realmente no tiene. Y el tipo de desarrollo es rápido. Entonces, aquí en esa tablita ustedes también pueden encontrar información valiosa de las técnicas de prototipado, ¿sí? Para qué sirven cada uno y el nivel de costo y el tiempo de desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí en esa tablita ustedes encuentran información interesante y valiosa para futuros proyectos, para los que les interese el tema, seguir trabajando o seguir estudiando, pues ahí está. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, Samara. Buenas, tutora. Disculpe, es que por aquí también justamente está lloviendo, entonces se me trabó un poquito el Tranquila. internet y no sé si me perdí una partecita. ¿Usted ya nos mostró los ejemplos de cómo deberían ser los sketches o no? Les mostré los ejemplos de cómo son los prototipos de baja, media y alta fidelidad. Y allí ustedes se dan cuenta cómo pueden trabajar esos prototipos. Los sketch, vamos, que pueden dibujar con el lápiz, pueden dibujar en Figma, si manejan Illustrator, lo pueden hacer en Illustrator. O sea, de verdad que el boceto del sketch es
es, no, o sea, eso no tiene como ciencia ni, pero venga, les vuelvo a presentar aquí, por si no les quedó como claro, porque aquí no muestran como tal sketches, pero sí los prototipados. Mira, este, por ejemplo, es práctico. Venga, yo les muestro aquí que me fui y les voy a compartir aquí. ¿Sí? Mira, aquí, por ejemplo, me muestran el prototipo de baja fidelidad y mira, por ejemplo, los boceticos que tienen aquí, los sketches. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo los manejan? Mira, para que tú tengas en cuenta cómo se manejarían. Y esto es un prototipo a fidelidad. Entonces, las ideas que ellos han tenido antes de hacer el prototipo así, dejarlo así ya, pues lo han hecho en Illustrator o a papel también, de pronto con otro color, con otros iconos o con otra fuente. O sea, realmente es importante en el proceso, ¿pero qué? Pero el modo en que ustedes manejen los bocetos o sea, no debe interferir con el desarrollo de sus actividades como tal. ¿Sí? O sea, estos son sketches, por ejemplo. Esto es uno. ¿Listo? Vale, tutora, muchas gracias por la aclaración. Listo. Johnny, cuéntame. Eh, Buenas noches, primero que todo. Profe, una preguntita con Ujú. respecto, digamos, en este caso, solo son los sketches y los prototipos, ¿verdad? En este caso también tendríamos que hacerlo en el documento Word, agregar los prototipos, los sketches escogidos. No, ajá. No, ustedes ya en los trabajos anteriores definieron objetivos, definieron unas justificaciones. Aquí nos están pidiendo una presentación y guárdenla en PDF. Pero eso sí, organicen la información con coherencia en las diapositivas. Ok. Ustedes recuerden que es como si fueran a hacer una presentación, como si ustedes fueran a hacer una sustentación de un proyecto. Ustedes van a vender ese proyecto, entonces, Como ¿cómo van fuésemos a a vender un producto. Exacto, entonces ustedes, ¿cómo van a poner la información en esas diapositivas si van a vender ese proyecto? Si van a ir donde un cliente a vender ese proyecto. Ok, profe, una ¿Listo? preguntita, usted Ujú. disculpe, con respecto al prototipo, digamos, nosotros podemos agregar una imagen que muestre el prototipo, pero podemos dejar el link para que nos redirija a la página y se vea directamente ahí la funcionalidad del mismo. Sí, 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 está bien. Ujú. Ok, gracias. Listo. Willington tiene una pregunta, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Esto, profesora. para recapitular, pues, digamos que Ujú, como equipo podríamos, por ejemplo, algo básico, un ejemplo de búsqueda de filtrado por cargos, ejemplo. Entonces, ujú. digamos que todo el equipo puede trabajar esa funcionalidad y cada uno va a generar, por ejemplo, tres pantallas principales, ejemplo, Ajá. la pantalla de búsqueda, luego la pantalla de resultados y luego la pantalla de detalles. Ujú, Entonces ya a partir de esa funcionalidad, cada uno va a registrar pues sus diferentes pantallas y cada uno va a diseñar sus propios prototipos a partir de esa funcionalidad. O ujú. sea, Sí, pero acuérdense que ustedes hacen un ejercicio de generar esas ideas, de hacer esas propuestas y o sea, dentro del equipo, se ajá. podría trabajar una funcionalidad y cada uno hace, o sea, se establecen las tres pantallas, la funcionalidad, pero cada uno la adapta a su estilo, a su diseño y así. Pero acuérdense que ustedes antes de hacer las propuestas, ustedes, como les dije en la presentación, ¿no? También se definen unos parámetros de diseño, se definen unas tareas muy específicas y definidas y los parámetros de diseño y así mismo hacen las propuestas. Esas propuestas luego ustedes en grupo las discuten y van a escoger sobre la que ya van a trabajar. ¿Listo? O Sara y sea, luego pero sí se Johnny. podría, o sea, pero sí se podría trabajar una sola funcionalidad para todos y ya, y luego cada uno hace sus propios prototipos ¿Qué dice la y guía? ¿Qué nos dice la guía? pues la guía dice que trabajar una funcionalidad para cada una generar tres pantallas o dos o tres. Pero si o sea, la pregunta mía es si todos podemos trabajar una sola funcionalidad o es necesario más.
Pues eso, yo creo que eso depende del proyecto de ustedes, pero pues que venga, leamos la guía otra vez porque después los confundo. Sara y Johnny, mientras yo leo la guía. Buenas noches. Hola, En la parte de funcionalidad podríamos hacer algo parecido como a lo de la lluvia de ideas, ¿sí? ¿Tipo así? usted, ujú, ustedes ya hicieron un proceso de ideación, ¿cierto? Y sobre ese proceso de ideación es que ustedes van a empezar a plantear eh, las propuestas. ¿Listo? Entonces, ustedes ya tienen, ustedes por ejemplo dijeron, no, vamos a trabajar sobre esta idea. ¿Qué idea fue? No, pues que vamos a incluir dentro de nuestro proceso un proceso de feedback para los postulantes y mitigar las emociones de para mitigar las emociones de frustración, para mitigar el que pierdan autoestima por no saber su proceso, por no saber qué pasó, mitigar el tema de frustración y hacerles entender por qué no fueron elegidos o por qué sí fueron elegidos. ¿Sí? Entonces ustedes ya tienen una idea allí. Y sobre esa, que es como lo que ustedes van a agregar como, o van a tener como valor agregado, es que ustedes van a hacer el planteamiento de los sketches. O sea, ustedes tienen que hacer. Claro está toda la interfaz, todo el diseño, todo, y en las funcionalidades, sí, evaluar cuál es la que mejor les va a trabajar. ¿Listo? Entonces, a ver, volvamos a leer esta guía. El otro compañero que tenía la pregunta, Bueno, profe, disculpe nuevamente yo. O sea, la pregunta radica es que, por ejemplo, si yo hago un apartado que tenga, digamos, despliega opciones, ¿verdad? Y son diversas opciones, inicio, perfil, favoritos, guardados, etcétera. Ayuda, configuración. Tendría que configurar cada una de las pestañas de esas opciones. vamos a leer la guía porque ustedes no leen. No, Jairo o y luego sea, Samara. es que a lo que me refiero es que, por ejemplo, ahí decía que debemos que tener para el sketch serían las tres primeras formas, digamos, sin necesidad de incluir ni inicio ni crear perfil. O sea, era más que todo cómo se vería la página ya directamente funcional. Ujú, En el prototipado, ¿verdad? Pues es lógico que se haga un inicio, un crear sección, se va el perfil y a lo que yo me exacto. refiero es que la funcionalidad de los botones que yo haya colocado, por ejemplo, un apartado de opciones que me despliegue, en este caso me muestre perfil, categorías, ayudas, soporte, configuración. A lo que me refiero es que sí también tendría que configurar cada uno de esos botoncitos o si solamente es para que los muestre esos y ya, porque digamos que así me podría llevar, digamos, si coloco 5 opciones de esas, tendrían que ser 5 pestañas distintas para cada una de las opciones. Ok, entiendo. Aquí nos piden, bueno, la guía no fue clara con el tipo de prototipo. Si es un prototipo de alta fidelidad, sí debería hacerse así como tú lo dices, o sea, configurar cada botoncito. Si es de fidelidad media, basta con mostrar los colores, la organización de los elementos, los iconos y listo. ¿Listo? Ahí para que tengas como en cuenta eso. Eso depende del tipo No, de como si nos prototipo. decían que es un prototipo de baja fidelidad, lo que debíamos que hacer en base a los sketches escogidos por parte del grupo. Leer Ya, esa por eso, guía. Sí, vamos a entonces volver por a eso leer me esa guía. refería a eso. Ok. Jairo, Margie y Samara. La doctora, muy buenas noches. Hola, ¿cómo Justamente, estás? bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Quería parafrasearle lo que entiendo que toca que hacer y le quería pedir como que me corrigiera entre lo que yo entiendo. ok. Tengo entendido que con base en el trabajo anterior es donde pudimos ver como las necesidades o los dolores que hay dentro de las Ajá. funcionalidades que se requieren. Con base en eso, daría como resultado algunas funcionalidades que tendría Ujú, el sitio web. sí, Entonces, señor. dentro de esas funcionalidades, habría que escoger 10 de las que nosotros consideramos con base en el trabajo anterior y de esas 10 podemos seleccionar cada uno, vamos a seleccionar para poder hacer el sketch. Ujú, Hasta ahí lo tengo.
Y después de esa selección, vamos a escoger 2 de esos sketches que hicieron alguno de los 5 compañeros y las vamos a llevar a un prototipo. ¿Sí estoy bien? Sí, sí, está bien. Y lo otro era el nivel del prototipado, que era lo que mencionaba ahorita el compañero, y hasta donde yo entiendo es una funcionalidad, porque digamos un sitio web puede tener 20.000 categorías, 20 categorías, y entonces pues no le vamos a crear todas las categorías de todo el sitio, porque pues no vamos, el trabajo hasta donde yo lo entiendo es una funcionalidad. Si escogió uno la página de búsqueda, pues arriba va a tener los botones de pronto que lleven a nosotros a opciones, pero nosotros no estamos trabajando esas opciones. Ese botón simplemente pues va a estar ahí, pero no va a llevar a ninguna parte, porque la función que se está trabajando de pronto es búsqueda o filtro, pero no la otra cosa. Y todas las pantallas que se hagan son relacionadas a esa funcionalidad. Si estamos trabajando búsqueda, entonces pues como primero la barra de búsqueda, luego los resultados, luego como los quiera mostrar, pero todo relacionado a la búsqueda. ¿Sí estoy bien así? Estás bien, muy preciso y muy claro el proceso que se debe hacer. Una preguntita. Ahorita usted mencionaba como que habían unos parámetros que se tenían que tener en cuenta para hacer lo del sketch. Esa partecita, si no, claro, eso es como alguna de las... Yo sí entiendo que para el sketch toca que indicar que si yo coloco un botón de una forma, el por qué se colocó de esa forma, como por poner un ejemplo. O si se dentro de un diseño, como que las anotaciones de por qué se colocó ahí, pero no me quedaba muy claro esa partecita cuando usted mencionaba como que había unos parámetros que cumplir. Sí, cuando ustedes van a hacer los sketch, que son como los bocetos, no, son los bocetos, ¿cierto? Esos bocetos deben de tener unos parámetros definidos de color, ¿cierto? ¿Qué color utilizaron? No, pues que utilizamos los azules. ¿Por qué pusieron el azul? Ah, pues porque el azul se utiliza para reforzar la confianza, la estabilidad de la marca, porque nos permite tener también una visibilidad limpia, estable de todo el diseño como tal de la interfaz. Ah, bueno, ok. Ahora, otro parámetro. Vamos a trabajar solamente con iconos. ¿Por qué iconos? Ah, porque los iconos facilitan la recordación de las personas con la información, porque es mucho más trabajable la información de manera gráfica que con solo bloques de texto. Entonces, vamos a acudir a los iconos. ¿Listo? Entonces, esos son parámetros. En este caso, son parámetros de diseño. ¿Qué otros parámetros hay? Ah, los de lenguaje. No, que vamos a utilizar un lenguaje no tan técnico, mucho más asertivo, mucho más, digamos, cercano con las personas que están en el proceso de selección, para que se sientan tranquilos, para que no se sientan nerviosos. Esos son otros parámetros. ¿Listo? A esos parámetros son a los que me refiero. Aquí nos dice primero listar las funcionalidades, luego definir los parámetros sobre los que nosotros vamos a hacer esos bocetos, para después de esos bocetos escoger 2 prototipos, mira, porque la guía nos dice diseñar 2 prototipos interactivos con base en las propuestas elegidas, es decir, con los bocetos que se plantearon en el equipo, con los equipos, los cuales deben permitir explorar las funcionalidades de forma completa. O sea que sí nos está pidiendo un prototipo, por lo menos de fidelidad media. Cada uno de estos prototipos debe incluir todas las pantallas necesarias para suplir la necesidad, y para su diseño se puede usar la aplicación de Figma o Adobe, cualquiera otra que sea de su preferencia y conocimiento. ¿Listo? Listo, profe. Entonces sería esa partecita de los parámetros vendría a ser como la etapa siguiente del mood board, como aterrizar toda esa lluvia de ideas o como todo eso que se menciona en el mood board. Exacto. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Samara. Doctora Pocho, también era para confirmar especialmente esa última partecita. O sea, si entiendo bien, ¿cierto? Como yo entiendo la guía, es que cada integrante por cada funcionalidad hace como sus 2 versiones diferentes en Sketch de esa misma funcionalidad. Es decir, la versión A de la funcionalidad de búsqueda, por decir algo, y luego una versión B de esa misma funcionalidad, pero pues con diferentes botones o diferentes diseños. Y después elegimos las 2 mejores versiones de cada funcionalidad por todo el grupo. Y esos son los que se convierten en los 2 prototipos finales, interactivos ya. Exacto.
Ah, vale, tutora. Sí, Exacto. creo que era eso, es que como no especifica que son como versiones diferentes, entonces ahí fue mi Exacto. confusión, pero ahorita ya entendí. Ok, listo. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo? Listo, perfecto. Entonces, espero que les haya quedado claro el trabajo para desarrollar. Espero que haya sido útil la información que les di hoy sobre el tema del prototipado, la última fase de la metodología del Design Thinking. Recuerden los espacios que tenemos para atención. Entonces yo siempre estoy pues en el Teams, ahí viendo a ver quién escribe, si tienen alguna pregunta, alguna duda, y en la medida que pueda, pues yo les voy respondiendo. Listo, esta semanita, ya este fin de semana, entro a hacer retroalimentaciones en los foros. Recuerden que las retroalimentaciones hagámoslas de manera reflexiva, a manera de conclusión sobre cómo han vivido ustedes el proceso, qué encontraron, si no peguen como información por pegarla, o copiar y pegar del documento o lo que estén haciendo, no. Hagamos un ejercicio reflexivo a manera de conclusión sobre el proceso que ustedes han venido desarrollando, qué les ha parecido, cómo se sintieron, si aprendieron, si les resultó útil, ¿listo? De esa manera me gustaría verles la retroalimentación en los foros, ¿listo? Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión número 3. Recuerden que estoy atenta por los canales de comunicación que tenemos activos, que es el Teams, el correo interno. ¿Listo? Y a través de los foros, hay una parte de los foros también donde ustedes pueden como comentar el tema, si tienen algún problema técnico con la plataforma o algo, hay una parte donde ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su compromiso, por su puntualidad. Muchísimas gracias a estos 17 que estamos conectados aquí. Espero que tengan un buen fin de semana, que puedan trabajar de manera ordenada y coherente. ¿Listo? Que tengan buena noche. Que esté muy bien. Voy a parar ya aquí la grabación. Profe, creo que un compañero tiene una duda. Jairo, creo que quedó con la manito levantada o si tienes una duda. No, que con la mano levantada de la Ah, abajo. bueno. Listo, Gracias. perfecto. Bueno, que tengan buena noche, que descansen. Igualmente, gracias, profe. Feliz Hasta noche. luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.